Capítulo 45. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Xchol de XD, y no obtengo ningún beneficio escribiendo sobre ellos. Recibí muchísimas reseñas del último capítulo en muy poco tiempo. Es un poco extraño. Sus manos estaban heladas. Valeria examinó las puntas irregulares de sus uñas, preguntándose distraídamente si debía quitárselas para mantenerlas cortas y que no estorbaran o simplemente dejarlas crecer. La elección estaba en sus manos y podía elegir una u otra sin tener que preocuparse por lo que pudiera pensar otra persona. Últimamente Valeria tenía muchas opciones entre manos. A veces, se preguntaba cómo se suponía que debía lidiar con ellos. Incluso si tenía que abstenerse de deambular en público, Valeria tenía tantas otras decisiones nuevas que tomar que apenas se daba cuenta. Comida, ropa, libros, conversación, juegos, etc. Su vida estaba llena de nueva libertad y, a veces, sentía que podría caer al vacío sin todas las restricciones a las que estaba acostumbrada. Valerie sabía muy poco sobre cómo vivir la vida sin límites, así que se concentró en vivir un día a la vez. Si intentaba mirar más allá del presente inmediato, el vasto e incierto futuro seguramente la desalentaría. ¿Qué? Murmuró Naruto en sueños, rodando de costado y abrazando su almohada. Un fino hilo de baba le colgaba de una comisura de la boca. Era tierno, de una manera extraña. Sonriéndole a la pelirroja, Valerie cruzó las manos sobre su regazo y se movió nerviosamente en su silla hasta que estuvo cómoda. Solo habían estado en Gehenna unos días antes de que Naruto se enfrentara a algunos enemigos que se había creado y terminara envenenado. Se suponía que se recuperaría por completo muy pronto, pero hasta entonces Valerie estaba contenta con simplemente sentarse en su compañía. Tal vez fue un poco injusto de su parte dejar solo a Gasper en lugar de asumir su antiguo papel de madre gallina, pero Valerie sabía que Rias cuidaría al pequeño de manera excelente. Y Valerie estaba exactamente donde quería estar. Velando por el joven que había venido a salvarla a pesar de no haberla conocido antes. La generosidad de Naruto todavía la dejaba atónita. Había entrado en su vida como un torbellino, atrapándola y llevándola a un lugar y una vida con los que ella solo podía soñar antes. Y ni siquiera le había pedido nada a cambio. Ella lo había insistido tantas veces como se atrevió sobre si esperaba recibir algo a cambio con servidumbre u otros favores, pero él había sido muy claro en que no tenía ninguna utilidad para esas cosas. Rias y Naruto parecían tener una extraña amabilidad que les impedía endeudarse. Por extraño que fuera, honestamente no parecían querer nada de ella más allá de su amistad. Era desconcertante y humillante al mismo tiempo, y solo hizo que Valerie les tuviera aún más cariño. Ojalá ese cariño fuera suficiente para compensar las dificultades que su aparición parecía haber causado. Rias había inventado una historia falsa que explicaría su presencia sin meter a Naruto en problemas con sus padres, pero eso no había impedido que surgieran problemas con la prometida del heredero Gremory. Ravel asustó a Valerie. Solo un poquito. Al menos su Sacred Heart finalmente se había calmado. El poder que Valerie extrajo de la pieza de obispo mutado que Naruto le había dado fue suficiente para obligar al artefacto a permanecer en silencio, y la rubia nunca había estado tan bien alimentada en su vida. Todavía tenía muy pocas ganas de intentar manejar la cosa, pero si Naruto o Rias se lo pedían, Valerie haría lo mejor que pudiera. Veo que estás de vuelta otra vez. Por más silencioso que fuera el ambiente, el sonido de la voz de Ravel rompió el cómodo silencio como el chasquido de un látigo. Valerie sintió que el corazón se le aceleraba al oírlo y forzó una sonrisa educada mientras se giraba para observar a la otra rubia. Buenos días. Ravel miró a la recién llegada con los labios apretados mientras su mirada azul se cruzaba con unos ojos rojos entrecerrados. No había calidez en el rostro de la joven, pero también muy poca frialdad. Era una expresión cautelosa que transmitía muy poco, salvo un cansancio vigilante. Finalmente, Ravel exhaló un largo suspiro y dejó caer los hombros. Lo mismo digo, respondió, entrando a grandes zancadas en la habitación de Naruto y sentándose en una silla del lado opuesto de la cama. Siempre podía actuar de forma irritable y venenosa, pero en realidad no tenía sentido hacerlo. Deja de mirarme como si estuviera a punto de arrancarte la cabeza de un mordisco, murmuró Ravel, desviando su atención del rostro dormido de Naruto a los rasgos pálidos de Valerie. La nueva obispa era como un conejito asustado y parecía que se desplomaría y moriría en cualquier momento por la ansiedad y el suspenso. De todos modos, ni siquiera estoy enojada contigo.
Pasaron unos minutos de silencio después de la declaración de Ravel, donde la rubia más joven ignoró deliberadamente a la mayor, y Valerie comenzó a relajarse lentamente. Fue solo después de que Ravel sintió que Valerie no tendría un ataque de nervios que se permitió encontrarse de frente con los orbes rojos del vampiro una vez más. El vampiro en una caja te está buscando de nuevo. Valerie se estremeció ante la indirecta a la agorafobia de Gasper, pero la dejó pasar sin cuestionarla. Ravel no sería el primer demonio en Gehenna que había llamado así a su pariente, y ninguno de ellos lo había hecho con malicia. Era solo una pequeña broma amistosa, y fuera cual fuera el problema que Ravel tenía con ella, Valerie no había visto ninguna indicación de que se extendiera a Gasper. Bueno. Valerie se quedó en silencio, mirando hacia un lado mientras negaba la sugerencia implícita de que se fuera tan sumisamente como pudiera. No quería ganarse la ira de Ravel, pero no tenía intención de alejarse del lado de Naruto hasta que la pelirroja despertara de nuevo. Tarareando ante eso, Ravel dejó pasar la negación sin siquiera un tic. Se inclinó hacia adelante en su silla, apoyando su codo en la cama de Naruto para poder descansar su barbilla en su palma. La otra mano de la rubia tocó el costado del heredero Gremor inconsciente con una sensación de familiaridad y aburrimiento. No deberías esperar demasiado, le dijo Ravel al otro obispo mientras seguía pinchando el costado de su prometido. Tarde o temprano él dejaría de ser perezoso y finalmente se levantaría de la cama, pero hasta entonces ella tenía la misión de irritarlo muchísimo, consciente o no. Valerie parpadeó ante eso, inclinando la cabeza hacia un lado mientras pensaba. ¿Se suponía que debía tomar eso como un inicio de conversación? ¿O era algún tipo de advertencia oscura? No sé a qué te refieres, ¿cómo? Preguntó lentamente el vampiro. Una amarga ira se dibujó en el rostro de Ravel, frunciendo el ceño mientras golpeaba el costado de Naruto con más fuerza de la necesaria. Quiero decir que no deberías esperar demasiado de él. ¿De qué manera? Ravel, que se enfadó con la rubia mayor, se reclinó en su rígida silla de madera y cruzó los brazos sobre el pecho. Se dio un golpecito en la mejilla con el pulgar, pensando en cómo debía transmitir exactamente su punto de vista. Voy a hacer una suposición bien fundamentada y asumiré que, en este momento, probablemente sientas que Naruto es lo mejor desde que existe el pan de molde. Las mejillas de Valerie se sonrojaron y agachó la cabeza en una respuesta avergonzada y sin palabras a la burla. No lo diría exactamente así, pero el sentimiento era acertado. Rias lo había dispuesto, pero Naruto fue quien vino a salvarla. No creía que alguna vez olvidara estar agradecida por eso. Por eso digo que no deberías esperar demasiado de él. Ravel se desplomó, luciendo mucho más vieja y mucho más cansada de lo que justificaban sus 13 años. Naruto es como el sol, añadió después de un instante, una comisura de su labio se curvó hacia arriba en un gesto de cariño reticente. Él ilumina el mundo, hace que todo sea cálido y que valga la pena, y no puedes evitar querer seguirlo. Valerie no pudo evitar sentir que había un pero ahí, y tenía razón. Pero al igual que el sol, él nunca estará atado. Tarde o temprano, te decepcionará. No sé si es demasiado egoísta o si simplemente no piensa, pero todo lo que Naruto hace se basa de una manera u otra en lo que siente en el momento. Si algo le llama la atención, se irá sin pensarlo 2 veces ni decirte una palabra. Valerie tragó saliva con fuerza, se armó de valor y enderezó la espalda. No le gustaban los enfrentamientos y odiaba la idea de empeorar las cosas para Naruto respondiéndole mal a su prometida, pero el vampiro tampoco quería quedarse sentado tranquilamente y dejar que hablaran mal de él. Entiendo que estés molesto conmigo, comenzó vacilante, las palabras cobraban fuerza a medida que avanzaba. Y aunque nunca fue mi intención hacer nada que causara problemas, por favor no descargues la ira que sientes hacia mí en él. No se lo merece. La mirada que Ravel le dirigió a Valerie fue suficiente para que la chica de ojos rojos se sentara en shock, con la boca seca. Era una mirada que brillaba con nostalgia y compasión. Te lo dije, ¿no? No estoy enojada contigo. Ni siquiera estoy realmente enojada con él. Solo estoy decepcionada. Con otro suspiro, Ravel se giró para mirar por la ventana con una mirada distante y distante. Eso es todo lo que parezco ser. Cuando Naruto se despertó, fue como si se hubiera despertado de un salto hipnótico. En un momento soñaba con vivir en una casa hecha de algodón de azúcar y al siguiente estaba despierto y sudando. Alguien me tiene jurada, se quejó, pellizcando la parte delantera de la parte superior de su pijama entre el pulgar y el índice y quitándola de su pecho empapado. Bruto. No se sentía del todo bien, pero estaba lo suficientemente bien como para levantarse de la cama y entrar en el baño privado que estaba junto a la habitación del enfermo.
Al igual que la habitación en la que había estado recuperándose, estaba decorada de forma impersonal y le recordaba a un hotel. No es que la decoración le impidiera darse una ducha decente. A juzgar por la luz dorada que se filtraba por las ventanas de vidrio esmerilado del baño, debía ser algún momento del mediodía. Con suerte, la hora del almuerzo, porque tenía más hambre que un cerdo. Naruto se metió en la ducha y reprimió un pequeño chillido de niña cuando lo roció con el chorro inicial de agua fría. Maldita sea, era un hombre y podría aguantar hasta que el agua se calentara un poco. Había tenido que lidiar con cosas mucho peores como Shinobi y nunca lo superaría si alguien lo veía encogiéndose como un mariquita por un poco de agua fría. En cuanto el chorro de la ducha se puso tibio, Naruto se frotó rápidamente el cuerpo y saltó de la ducha. Tal vez otro día pasaría un poco más de tiempo relajándose, pero tenía muchas preguntas que necesitaban respuesta. Había estado entrando y saliendo de ella durante unos días y no tenía idea de qué estaba pasando con sus amigos o con la ciudad que su padre le había pedido que visitara. Naruto silbó una melodía suave mientras se secaba con una toalla, regresó a la habitación y rebuscó algo que ponerse. Alguien había sido lo suficientemente considerado como para dejarle ropa interior, pantalones deportivos azules y una sudadera con capucha naranja, pero aparentemente, se habían olvidado de los calcetines. Bueno, no pudo ganarlos todos. Estaba a un paso de la puerta cuando ésta se abrió hacia adentro con una fuerza vertiginosa, estrellándose contra el rostro de Naruto y obligándolo a apretar una mano sobre su nariz. ¿Estás tratando de matarme?, le gritó el pelirrojo a Rias, haciendo que su tía sonriera culpablemente y se retorciera las manos. Lo siento. Creo que me he roto algo. Puede que sea mi dignidad. Suspirando ante el dramatismo, Rias extendió la mano para acariciar la parte superior de la cabeza de Naruto en un gesto de consuelo fingido. Tranquilo, tranquilo. Todo estará bien. Lo superarás. Algún día. Sonriéndole a la pelirroja más baja, Naruto le dio un último masaje a su nariz irritada antes de dejar que su mano cayera a su costado. Entonces, ¿cuál es la última y mejor noticia?, preguntó, empujando a Rias hasta que ella captó la indirecta y lo sacó de la habitación. Supongo que Rabel también está bien, ya que nadie estaba en mi habitación llorando. ¿Qué hay de las noticias de la oficina? Rias hizo una mueca. ¿Tan malo, murmuró Naruto, estremeciéndose cuando de repente se le ocurrió una nueva idea. Por favor, dime que mamá no se puso furiosa por la venganza y mató a todos los presentes. La reproducción de la Mona Lisa que pasaban parecía mirar a la pareja con una sonrisa burlona. Sacudiendo la cabeza con diversión, Rias le lanzó a su sobrino una mirada deliberadamente inexpresiva de color verde azulado por encima del hombro. No, Naruto. Graifia no masacró a toda la burocracia de Akmarin porque te envenenaste. Ella era tan elegante y autocontrolada como siempre. De hecho, incluso terminó de investigar al resto de los empleados del gobierno mientras estabas inconsciente. Oh, intervino Naruto con un tono de falsa decepción, deprimido y frunciendo el ceño mirando al suelo. Bueno, qué lástima. Aquí estaba yo, esperando que se enfadara mucho si me pasaba algo. Pero supongo que no soy tan importante. Rias resopló. Encogiéndose de hombros, Naruto decidió retomar sus preguntas con un poco más de seriedad. Pero aparte de ese drama en particular, todo está bien, ¿no? No voy a volver a la oficina y descubrir que la mitad de la ciudad se incendió o algo así, ¿verdad? La princesa de las ruinas aminoró la marcha hasta detenerse frente a una puerta familiar, y Naruto sintió un hormigueo de aprensión que solo se intensificó cuando ella se giró para ofrecerle una expresión vagamente de disculpa. Naruto, no volverás a la oficina. Sir Zetsu dice que las cosas están cambiando en el frente de guerra y tiene la intención de enviarte a otro lugar. Dicho eso, una cierta fría austeridad apareció en el rostro de Rias, y con una sacudida Naruto se dio cuenta de que tenía más similitudes con la abuela venelana que solo la apariencia física. ¿No crees que tienes otros problemas con los que lidiar ahora mismo? No entiendo muy bien lo que quieres decir, dijo Naruto con cautela, sus ojos azules se apartaron del rostro de su tía para bailar sobre la superficie de la puerta de Rabel y luego más allá del pasillo. ¿Sigue armando un escándalo? Con un suspiro, Rias extendió la mano y le dio un fuerte tirón a la oreja de Naruto. Ella no está haciendo un alboroto, afirmó secamente la chica pelirroja cuando su sobrino se dio la vuelta para mirarla con enojo. Sé que realmente no la entiendes, pero ya hice todo lo que pude. Rabel tiene sentimientos reales, Naruto. Bueno, obviamente no pensé que fuera un robot o algo así. Déjame terminar.
Ella tiene sentimientos reales y, como cualquier otra persona, no siempre vas a entender lo que pasa por su cabeza con solo mirarla. Tienes que hablar. Ella ya ha hecho una especie de paz vigilante con Valerie por su cuenta, pero eso no significa que lo que la molestó en primer lugar no importe. En una relación de cualquier tipo, necesitas poder comunicarte. De lo contrario, simplemente se desmoronará. Naruto apretó la mandíbula y dio un paso atrás con una sensación de frustración. Mírate jugando a ser terapeuta, suspiró, pasando al lado de Rías para poner su mano en el pomo plateado pulido de la puerta del dormitorio de Ravel. No voy a estar en desacuerdo, ya que tienes razón. Pero tal vez deberías mirarte en el espejo antes de subirte a tu pedestal. Ni siquiera puedes admitir que quieres saltar sobre los huesos de Sasuke. Así que deja de intentar ser mi consejero vocacional y resuelve tus propios problemas primero. Dejó a Rías boquiabierta cuando entró en la habitación de su prometida. Al escuchar la forma en que Gasper emitía un pequeño zumbido de satisfacción bajo las exploraciones de sus dedos, Valerie volvió a peinar hacia atrás los brillantes mechones dorados del cabello de su pariente. Había logrado aguantar unas horas después de su extraña conversación con Ravel antes de ceder a la culpa de ignorar a su mejor amigo y decidir que probablemente debería pasar más tiempo con él. En su opinión, Gasper se estaba adaptando bien, pero en la opinión de Valerie no lo estaba haciendo tan bien. No había mucha diferencia entre esconderse en su armario todo el tiempo en el castillo de Tepes y estar encerrado en una caja de cartón en la esquina de su nuevo dormitorio. Convencerlo de que saliera requería paciencia y persistencia tanto de su parte como de la de Rías, ya que Gasper no estaba del todo dispuesto a confiar en nadie más. Valerie asintió cuando el pequeño obispo rubio resaltó su descripción de algo que había encontrado llamado computadora con un pequeño jadeo. Eso suena encantador, Gasper. Estoy segura de que si le preguntas a Rías, ella podría estar dispuesta a comprarte una. Si había algo que había aprendido en los días desde que se mudó con los Gremory, era que eran asquerosamente ricos y no tenían reparos en derrochar un poco. Si Gasper quería una computadora, Rías se la conseguiría sin pensarlo dos veces. Ah, bueno, mientras le pellizcaba la nariz a su amiga, Valerie sonrió cuando Gasper emitió un suave graznido e intentó apartar su mano. Vamos, ¿qué dije sobre nuestros nuevos amigos? Tengo que darles una oportunidad, recitó Gasper de memoria, con el rostro arrugado mientras se rebelaba contra la sugerencia. Pero son extraños y dan miedo, Val. El vampiro de 11 años parecía querer volver a meterse en su caja de cartón y esconderse ante la idea, lo que solo hizo que Valerie suspirara con exasperación. Pero pensé que eras un hombre, bromeó, lo que provocó que Gasper se encogiera y sacara su besudo pecho. Soy un hombre. Con los delicados rasgos de una niña prepuber y vestido con un vestido de verano, Gasper no exudaba exactamente masculinidad, pero Valerie le siguió el juego. Se sentía bien poder volver a una rutina familiar y reconfortante sin tener que preocuparse por cuándo sería la próxima comida o si su nuevo Sacred Heart seguiría intentando volverla loca. Bueno, ¿un hombre huye de sus amigos? No. ¿Y tiene miedo de conocer gente nueva? No lo creo, murmuró Gasper, mientras la emoción se desvanecía ante lo que sabía que era otro sermón. ¿Y tiene miedo de salir a la calle? No, admitió el chico rubio hoscamente, jugueteando con el dobladillo de su vestido verde. Un golpe firme en la puerta interrumpió cualquier otro intercambio y Valerie dejó de insistirle a Gasper por un momento para que se pusiera de pie y cruzara la habitación. Hola. Saludó mientras abría un poco la puerta, sonriendo a la persona que encontró al otro lado. Buto. Dejando que la puerta se abriera por completo, Valerie se hizo a un lado para dejarle lugar al caballero de Rías y la deliciosa bandeja de almuerzo que llevaba. El simple olor del estofado de carne le estaba provocando un hambre voraz y agudizaba el apetito que había descubierto cuando hizo la transición de una dieta basada en sangre a una más variada. No habían hablado en absoluto durante el viaje diplomático que la nobleza de Rías hizo al castillo de su padre, y en los pocos días desde que llegaron a Gehenna no habían pasado mucho tiempo juntos. Ninguno de esos hechos impidió que Yuto sonriera como un caballero de cuento de hadas, con los ojos grises brillando mientras le entregaba la bandeja del almuerzo con un gesto elegante. Esperamos que ambos disfruten la comida. Lo haremos, le aseguró Valerie, inclinándose en señal de agradecimiento. Después de aceptar su gratitud con un gesto cortés, Yuto se dio la vuelta y dejó a los dos vampiros solos. No estaba en su naturaleza presionar si no era bienvenido, y simplemente obligar a Gasper a estar en la misma habitación por un corto tiempo era todo lo que estaba dispuesto a hacer.
Los ojos de color rojo sangre brillaron cuando Valeria inhaló los cuencos humeantes y, después de inhalar otra bocanada del aroma, miró por encima del hombro en busca de Gasper. La silla del chico estaba visiblemente vacía y debió haberla dejado libre en el momento en que ella se dio la vuelta y antes de que abriera la puerta. Aún así, la rubia no tuvo que buscarlo muy lejos. Estaba de nuevo en aquella cajita tonta. Hola. Ravel se estremeció al oír la voz de Naruto, pero decidió dejarlo colgado mientras ella se abría paso hasta el final de la página en la que estaba. No le costaría nada esperar medio minuto y, en general, sentía que ya no tenía que saltar para satisfacer los caprichos de su prometido. Al terminar el último párrafo, Ravel tanteó la pequeña mesa redonda que había junto a su sillón hasta que agarró su pequeño marcapáginas verde. Allí estaba el pequeño trozo de papel, que marcaba donde había interrumpido su lectura. Era una lástima que no tuviera nada con qué marcar donde parecía haberse detenido su vida. La obispa colocó sus manos recatadamente en su regazo, levantando la cabeza para encontrarse con la mirada de su prometido y sonreír cortésmente. ¿Qué puedo hacer por ti? Durante días, Ravel había estado furiosa hasta que todo el fuego y la ira dentro de ella se apagaron, y ahora lo único que le quedaba era un frío que se arrastraba en su corazón. Solo había un número limitado de veces que podían olvidarla y dejarla de lado antes de que decidiera que era mejor dejar de preocuparse por ella. Naruto frunció el ceño y negó con la cabeza ante la rubia antes de dar una vuelta por la habitación para agarrar la silla de aire vacía más cercana. La arrastró por el suelo con el leve chirrido de la madera contra la madera hasta que estuvo cerca de Ravel, pero todavía fuera de distancia si la irritaba accidentalmente. Luego se dejó caer y miró a la chica con una mirada expectante. ¿Qué tienes en mente? Nada, mintió Ravel, tomando su libro y abriéndolo. Era demasiado poco, demasiado tarde, y ya no intentaría seguir con él con la misma historia. Solo una loca intentaría siempre lo mismo y esperaría un resultado diferente, y fuera lo que fuese, Ravel no estaba loca. Una mano bronceada golpeó las páginas abiertas, sacando con cuidado pero con firmeza el libro del agarre de Ravel. Sé que eso es mentira, suspiró Naruto, arrojando el libro sobre la cama de Ravel antes de apoyar los codos en las rodillas. Y tú sabes que eso también es mentira. No va a servir de nada si intentas fingir que nada te ha molestado, así que vamos a sacarlo todo a la luz. Dime qué te molestó para que pueda solucionarlo, o al menos disculparme y explicarme. Los mechones rubios del cabello de Ravel estaban sueltos y lacios sobre sus hombros, pero eso no le impidió hacer un breve movimiento fallido para tirar de un rizo que no estaba allí en ese momento. Naruto, no puedo repetirme una y otra vez. Si no me escuchaste antes, dudo que lo hagas ahora. Naruto parpadeó confundido, pasándose el pulgar por la piel de los nudillos. ¿Qué quería decir con eso? Al rebuscar en sus recuerdos, en realidad solo podía recordar una ocasión en la que Ravel se había vuelto loca con él, y eso fue por todo ese comportamiento de caballero sobreprotector que había estado haciendo. ¿No me doy cuenta de que te traté como a un niño? No lo hiciste, convino Ravel con indiferencia, cruzando las piernas y haciendo que su falda rosa se subiera un poco. Las rayas alternadas de sus calcetines hasta la rodilla atrajeron la mirada de Naruto por una fracción de segundo antes de que las desestimara. Pero si recuerdas, te dije que quería que me trataran como tu amiga, tu obispo y tu futura esposa. ¿Cómo es que huir al mundo humano sin decir ni una palabra puede tener algún efecto? Enarcando sus delgadas cejas rojas, como si quisiera preguntarse si eso era todo, Naruto asintió en reconocimiento. No pensé que sería nada del otro mundo. No es como si me fuera a ir para siempre ni nada por el estilo. Solo estaba apareciendo en el mundo humano por un día o dos. Una oleada de irritación se desató en el estómago de Ravel ante el semblante indiferente que adoptó su prometido. Bueno, pensaste mal, respondió con más brusquedad de la que pretendía, antes de obligarse a tomar aire para tranquilizarse y contener el estallido de ira. Mira, tal vez no te importe, pero estamos comprometidos. Eso nos convierte en socios. ¿Qué clase de asociación es esa cuando te escapas cuando quieres y tomas una decisión importante como agregar a alguien a tu nobleza sin siquiera hacerme la cortesía de llamarme por teléfono antes de hacerlo? Te diré qué tipo de asociación es, Ravel interrumpió sin piedad a Naruto cuando abrió la boca para intentar decir algo. Es una asociación de formalidad. Una que existe solo de nombre para proporcionarme una pequeña ficción que ni siquiera puedo fingir que realmente significa algo. Nunca concertaría una cita tan importante ni me embarcaría en una aventura tan arriesgada sin tu aporte. Pero ni siquiera te esforzaste en advertirme, mucho menos en cuanto a mi opinión.
Tenía que averiguar por Rías dónde estabas. Y me doy cuenta de que, según los estándares de Gehenna, no tengo ningún tipo de posición legal más allá de la propiedad glorificada, pero esperaba algo mejor que eso de ti. Si no eres capaz o no estás dispuesto, al menos sé honesto conmigo para que deje de esperar que seas diferente. Espera un momento. Naruto levantó las manos en un gesto lento, con las palmas abiertas y planas. Mira, no sabía que te sentías así y lo siento. Simplemente no pensé que importaría tanto. No es como si me enojara si decidieras que necesitas un par de días libres. Sería una cosa si te mudaras a otro lugar o consiguieras un nuevo trabajo, pero no veo cómo te enojarías tanto. Muy lentamente, Rabel dejó que sus cejas doradas subieran hasta la línea del cabello. ¿No lo ves, eh? Aunque había estado tratando de mantener la calma y simplemente desvincularse de todo el asunto, Naruto la estaba provocando inconscientemente pero de manera muy efectiva, y su tono estaba lleno de sarcasmo. Pongámoslo en el otro pie. Entonces, ¿no crees que tendrías algunas preguntas si desapareciera por 2 días y regresara de la mano de un hombre extraño que nunca antes habías conocido? Naruto se imaginó esa imagen y sintió que unas cuantas punzadas de furia le zumbaban en la cabeza. Era justo, ella tenía razón en eso. Habría que hacerle ciertas preguntas y, de cualquier manera, él sospecharía bastante. Llevamos comprometidos unos años, Naruto, continuó Rabel cuando quedó claro que el heredero Gremory se estaba perdiendo en sus propios pensamientos. Si decides que quieres una Ren, bien, lo que sea. Puede que no sea el mayor fan, pero es tu prerrogativa como noble de sangre pura de buena reputación hacerlo. Pero espero que incluso si lo haces, me trates con algo de respeto. Soy la que se supone que es tu esposa, y espero que me consultes antes de tomar decisiones sobre tu vida. Al menos, espero que me muestres un poco más de afecto que a una mujer que acabas de conocer hace unas horas. Si ni siquiera puedes tomarme la mano casualmente después de todos estos años, pero estás dispuesto a hacerlo con Valerie Tepes justo después de conocerla, no tengo exactamente esperanzas de que este matrimonio se lleve a cabo. Rabel, tengo 35 años, no 15. ¿Entonces? Naruto se pellizcó el puente de la nariz, se reclinó en su sillón y suspiró lentamente. Soy un exhumano de 35 años, Rabel. Todavía tengo algunos complejos. Tal vez alguien que siempre fue un demonio no los tendría, pero para mí, si intentara hacerte algo así, sentiría que me estoy aprovechando de ti como un niño tímido y asqueroso. Tal vez sea diferente cuando seas unos años mayor, pero no puedo prometer eso. Valerie, por otro lado, ya está en camino a la edad adulta. Entonces, incluso si me estuviera poniendo muy caliente y molesto por ella, y no estoy diciendo que lo esté, entonces ella seguiría siendo un objetivo más seguro. Rabel le dio una patada, apuntando directo a la rótula. ¡Ey! Rabel se dio una palmada en el pecho y lanzó una mirada llena de fuego mientras miraba fijamente a su prometido descarriado. Naruto, no importa la edad que tengas o lo que fuiste alguna vez. Ahora eres un demonio. Si tienes complejos como esos, tienes que empezar a superarlos. De lo contrario, los próximos 10.000 años van a ser muy dolorosos para ti, y probablemente para mí también. Un rubor rosado coloreó las mejillas de la avispa y miró hacia un lado. No me preocupa en absoluto la diferencia de edad. Incluso haría algunas cosas contigo ahora. Cerrando los ojos, Naruto se dio un golpecito en la sien izquierda. Inseguridad y celos. Debería haberlo sabido. Mira, no puedo prometerte que pueda cambiar. No es un interruptor que pueda encender y apagar cuando quiera. Pero si puedes ser paciente conmigo, lo intentaré. A pesar de la diferencia de edad, Rabel tenía razón. No podía seguir obsesionándose con los escrúpulos culturales humanos y esperar tener un matrimonio feliz. Y aunque todavía no estaba del todo de acuerdo con su necesidad de saber dónde estaba en cualquier momento del día, podía entender su punto de vista sobre no llamarla y pedirle su opinión sobre el reclutamiento de una nueva persona para su nobleza. Todas las relaciones se basaban en el compromiso, y él ya no podía seguir dando vueltas como un espíritu libre. Bueno, supongo que eso es lo mejor que puedo esperar ahora mismo. Otros 5.000. Publicaré esto antes de acostarme. Edición de Valerie. Hice un pequeño cambio entre las piezas malvadas de Valerie y Gasper. Valerie obtiene un alfil de mutación y Gasper tiene 2 alfiles regulares. Originalmente hice que Valerie tuviera un alfil regular por la única razón de que se sentía raro si Rías y Naruto tenían alfiles de mutación. Pero luego me di cuenta de que podía darle a Gasper 2 alfiles regulares, porque Rías tenía ambas piezas libres, y darle a Valerie un alfil de mutación.
Tiene más sentido de esta manera. La obsesión de Sir Zex con la pureza de sangre. Tenga en cuenta que la pureza genética realmente importa. Ya sabemos por Sairaor que no todos los sangre pura obtienen los poderes de su clan, por lo que salvar sus vidas por encima de todo lo demás es bastante importante para el linaje genético.